Buenas noches, profesora. Soy el alumno León Flores José Fernando del grupo 4 de Estadística. En este caso me tocó el problema 4. Ya. En este problema nos dice una distribución de frecuencias que muestra el número de portales visitados en un día por 400 alumnos, ¿no? Este sería el total. En la biblioteca virtual de ingeniería se conoce que el valor mínimo es 2 y el máximo es 10. Estas son las variables, ¿no? Nos están dando que la mínima es 2 y el máximo es 10. Y aquí nos dan las frecuencias simples. F2, F7, F8 igual 20, F1 igual a F9, H1 0.05, F3 igual a F6 y esto es igual a 4 veces el F1, ¿no? Aquí H4 es igual a 0.2, ya. Con estos datos que tenemos aquí, podemos comenzar a realizar el llenado de la tabla, ¿no? Para empezar, ponemos como valor mínimo el 2, de ahí sigue 3, 4, 5 hasta llegar al 10, ¿no? Tenemos aquí el valor de F2, F7, F8, 20, en lo que procedemos a colocar en cada casilla, ¿no? Por este lado aquí tengo mi tabla. Ya, según lo que me da el dato, F2, F7 y F8 es 20. Ya. F2 20, F7 y F8 es 20. Ya, acá tenemos F1, este es F2, F2 es 20, después el 7 y el 8 me dice, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Este es el 8 y acá el 7. Coloqué aquí 20, 20, 20, ¿no? De ahí que la frecuencia 1 es igual a 9, o sea, esta frecuencia 1 es igual a la 9. Ya, o sea, aquí le puse, no sabía el valor, ¿no? Ahí le coloqué, le había colocado X, X y X. Pero también me da el valor de la frecuencia relativa simple de la casilla 1, ¿no? Del H1, que es 0.05. Entonces, teniendo el total que es 400 y el H1 que es 0.05, puedo hallar el F1 aplicando la inversa, ¿no? Ya que la fórmula para hallar el H1 es FI entre 400, ¿no? Pero en este caso, como ya tengo el HI, paso a multiplicar, ¿no? Lo que es 400 por 0.05, en lo que me da 20. Entonces ya tengo el valor del F1. F1 es 20 y al tener F1 también puedo tener F9. Coloco aquí 20 también. Eh, Una vez llenado la tabla con todos los datos que me da, ya que también me dan aquí el H4 como dato, 1, 2, 3, 4. Me dice que el H4 es 0.2. Hice lo mismo, multipliqué 400 por 0.2 en lo que me da 80. Y me faltaba el dato aquí de una variable, ¿no? De un valor de la variable. Entonces sumé todo a esa suma tenía que ser igual a 400. El valor que restaba era el valor de la frecuencia que restaba, ¿no? Ya una vez llenado todo, corresponde, ¿no? Todo esto suma 400, aquí todo esto debe sumar 1. Teniendo todo esto ya puedo empezar a hallar las acumuladas, ¿no? El 20 de aquí pasa a este lado, 20 más 20, 40, 40 más 80, 120 y así respectivamente, hasta tener 400. De ahí el 0.05, de igual forma, 0.05 de acá pasa a este lado, de ahí lo sumo, ¿no? 0.05 de acá más el 0.05 de aquí, de este lado. De ahí 0.10 más 0.20, 0.30 más 0.20 y así respectivamente hasta tener 1. Este 400 y este 1 suben a este lado, ¿no? 400 acá y el 1 acá. Luego para hallar los valores que siguen, procedo a realizar 400 menos 20, que es 380. 380 menos 20, 360 y así respectivamente hasta tener 20. Y con el siguiente también, aquí 1 menos 0.05, que es 0.95, 0.95 menos 0.05 queda 0.90 y así respectivamente. Una vez llenado toda la tabla, eh,
hice el gráfico, ¿no? Como es una variable cuantitativa discreta, tomé lo que es gráfico de barras. En el eje X irían los valores de la variable, ¿no? 2, 3, 4, 5 hasta el 10, ¿no? Que estas son las variables. Y por este lado la cantidad, ¿no? Las frecuencias. 0, 20, 40, 60, 80, 100. Las que visitan por día los alumnos, ¿no? Y ahí eso sería todo, ¿no? En comentario puse: en un día se registra que en un grupo de 400 alumnos, 80 alumnos consultan 4 datos, 80 consultan 5 datos y otros 80 7 datos. Seguidamente se aprecia que 60 alumnos consultan 6 bases de datos y los otros 100 alumnos restantes consultan 2, 3, 8, 9 o hasta 10 bases de datos. Sería lo restante. Y eso sería todo lo que yo realicé para el problema 4. Hasta luego, profesora.